Realmente, el hipotálamo tiene una zona que es el tuber cinereum, que es, por así decirlo, el tubérculo con color a ceniza, que es literalmente lo que conecta el hipotálamo con toda la hipófisis. Pero la hipófisis tiene dos partes. Una parte posterior y una parte anterior. Ahora, la parte anterior, lo principal es que el 75% es pars distalis. Y en la pars distalis encuentran los dos tipos de células que ustedes ya conocen, que son las células cromófilas y cromóforas. y Cromóforas. vamos a ponerle otro color. Es más, vamos a ponerle otro color a esto. Cromófobas. Y la otra es cromófilas. Amor o afinidad al color. Y dentro de las cromófilas tenemos dos grandes grupos. Sí, acérquense, para que puedan grabar mejor. O para que puedan entender mejor. Acérquense. Sí, a mí me gusta sentarme adelante. A mí también, estoy acostumbrada también a ese perfil. Ya, las cromófilas se dividen en dos. Acidófilas. Ven acá. Las acidófilas que son de un color rojizo, y las basófilas. Ah, cierto, si les piden en la teoría describir a las células cromófilas o cromófagas, sencillo, son células primero que secretan. Son células con una apariencia granulosa. ¿Ok? Y son nucleares, o tienen bastante núcleo. Estas no secretan nada y no tienen apariencia granulosa. Ahora, de las acidófilas. ¿Para qué sirven? ¿O son un rezago de otra estructura? Bueno, todo en la vida tiene una función. Se utiliza que su función es embrionaria, pero al menos en el adulto las que importan son estas. Y en endocrino, para el que le guste endocrinología, tiene que saberse al derecho y al revés esto. Ya sí. Entonces, acidófilas tenemos dos: las somatotropas. ¿Y las tirotropas? No. Las somatotropas, ¿y cuál más? Dice que no. Yo dije el tiro. ¿Cómo se llaman? Lactotropas. Vamos a hablar un poquito de las somatotropas. Las somatotropas producen Hormona de crecimiento. hormona de crecimiento o Somatotropina. somatotropina o simplemente GH. ¿Ok? Y las lactotropas producen prolactina. Ahora, hablemos un poco de la GH. Es la hormona de crecimiento. Realmente tiene una función, bueno, varias funciones. Por ejemplo, en el niño, vamos a hablar del niño un poco. ¿Se acuerdan los cartílagos de crecimiento? De embrio. Hay centros de osificación, ¿no? Hay centros de osificación primarios, que son en la diáfisis, de los huesos largos, los primeros centros de osificación, que se dan en la semana 12 más o menos de gestación. Y hay otros, los centros de osificación secundarios, que se dan en las epífisis. Ya. La GH lo que hace es estimular el crecimiento y la vascularización de estos tejidos, pero mucho más en los niños en las epífisis. ¿Por qué? Porque acá hay cartílago de crecimiento. Y yo recuerdo que siempre
había una mamá, como todas en las promociones, que dicen, pucha, si los niñitos tienen enamorada a temprana edad, no van a crecer. ¿Alguien ha escuchado eso? ¿Si tienen qué, perdón? Que si tienen enamorada o enamorado a muy temprana edad, no van a crecer. Pucha, yo decía como que, pucha, no le encuentro relación a lo que está hablando. Sin embargo, cuando llevé endocrinología, había una endocrinóloga que respeto bastante, que me enseñó cuál es la asociación entre esos dos. Lo que pasa es que la GH es una hormona que pulsa, ¿ok? Pero pulsa más en la adolescencia. Pero la pulsación inicia entre las 9 de la noche hasta las 12 aproximadamente, sobre todo a las primeras horas de la noche. Por lo tanto, un niño o un adolescente que no duerme bien, que no duerme a las 8 o 9, es un adolescente que no va a crecer bien, porque hormonalmente la GH pulsa a esta hora. Por lo tanto, si no se está acostando correctamente, si no duerme lo que debería la GH, básicamente no pulsa y se inhibe. Y su niño no crece porque no afecta al cartílago de crecimiento. Entonces ahí encontré la asociación de por qué un niño o un adolescente tiene que dormir antes de las 9 o 10, más tardar. Entonces ahí tienen una explicación. Ahora, hablemos, y en el adulto, la GH lo que hace es promover el crecimiento muscular. Hay enfermedades como el gigantismo o el enanismo, que son tumores de las células somatotropas, que lo que hacen es estimular a que el hueso crezca. El problema está que en un niño normal tienes bastante cartílago de crecimiento y los huesos todavía no se han cerrado, por ejemplo, de la bóveda craneana ni de las manos. Entonces, en un niño, cuando tienes un problema o una excesiva secreción de GH, vas a tener algo que se llama gigantismo. Pero en un adulto, cuando ya se cerró todo el cartílago, hasta la bóveda craneana, vas a tener algo que se llama acromegalia. Y busquen imágenes en internet, porque son muy diferentes las personas con gigantismo y las personas con acromegalia. Ahora, hablemos un poco de las lactotropas. La prolactina, ¿qué hace la prolactina? Estimula el crecimiento mamario. ¿Eso? ¿Ya? La producción de leche, de calostro. Leche, estimula la producción de calostro, efectivamente. Y de la salida también de la leche. Y la salida. De calostro, de leche. Y está asociada a la salida. Pero más que todo, estimula la producción. ¿Ok? ¿Qué más? Eso es lo más importante. Ahora, hablemos un poco de las células basófilas. Ya hablamos de las células somatotropas, lactotropas. ¿Cuál más nos falta? Las gonadotropas. ¿Qué más? ¿Qué más? Corticotropas. ¿Qué más? Tirotropas. Son 3, ¿no? Son 3. Perfecto. Gonadotropas producen la FSH o la folícula estimulante y la luteinizante o LH. Las corticotropas producen ACTH. ¿Okay? Que es una hormona muy importante que está estrechamente relacionada con la glándula suprarrenal, con la presión arterial, con muchas cosas. Y las tirotropas producen TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides, efectivamente. Ahora, hablemos un poco de las gonadotropas. Realmente esto yo lo enseñé en embrio, así que solamente es un pequeño recordatorio. La FSH lo que hace es estimular folículos, efectivamente, estimula folículos hasta que uno domina entre todos, que es el llamado folículo de Graf. ¿Okay? Acá hay una estructura que se llama cúmulo óforo,
Y la LH lo que hace es escindir o cortar el cumulóforo para que el ovocito salga y sea fecundado por un espermatozoide. El folículo queda ahí y empieza a degenerarse y se vuelve un cuerpo lúteo, un cuerpo lúteo lleno de colesterol. Pero la FSH y la LH están presentes tanto en el hombre como en la mujer, pero tiene, se estudia mucho más en la mujer porque tiene todo un capítulo en endocrinología y ginecología. Okay. La corticotropa la voy a dejar ahí, pero quiero que recuerden que la ACTH va a estimular a la glándula suprarrenal, porque netamente vamos a hablar de la glándula suprarrenal. Y las tirotropas fabrican y secretan TSH. ¿No es la T3 y T4? No, esa es la que produce la tiroides. Ah, ok. ¿Ok? Ahora, pero antes de esto, todo esto se produce en la adenohipófisis, en la pars distalis. Miren, solamente hemos hablado de pars distalis. Ahora, en la pars intermedia voy a encontrar unos quistes, pero tienen un nombre. Se llaman los... ¿De Racker? Quistes de... Radker. Radke. El problema está cuando esos quistes, realmente la hipófisis en la etapa embrionaria no tiene un solo origen, sino de los arcos faringios y también del ectodermo. Claro. El punto es que se juntan, se llegan a fusionar y por eso una parte que está estrechamente relacionada con el sistema porta, porque es un sistema de venas y arterias que es justamente de la pars distalis, y la otra es un sistema de fibras o axones amielínicos. Fibras o axones amielínicos que salen desde el hipotálamo, porque el hipotálamo tiene bastantes núcleos, pero son fibras amielínicas. Son fibras amielínicas y efectivamente salen de dos núcleos, y justamente ahí está el problema de sus diapos. Hay un pequeño error. Es del núcleo supraóptico y paraventricular. En estos dos núcleos, por separado, en el supraóptico se produce la ADH y en el paraventricular se produce la oxitocina. La ADH está muy relacionada con la sed, con la regulación de la presión arterial, y la oxitocina está relacionada con el placer, la felicidad. Bueno, esa es una de sus funciones secundarias, pero la principal es que se encarga de la contracción de las fibras mioepiteliales de la glándula mamaria. O sea, la prolactina produce la leche y la oxitocina hace que entre los acinos está rodeado por fibras mioepiteliales que tienen músculo liso, que se contraen y la leche sale eyectada. Eso hace la oxitocina. Y la segunda función, porque esta es la primera función, la segunda función es del afecto y las emociones del sistema límbico. Ya. Ojo, la parte distal de la neurohipófisis vamos a poder encontrar unos axones, que son como que unos acúmulos, ¿ok? Son acúmulos de ADH u oxitocina, que son los cuerpos de Hering. Y al costado de la pars nervosa voy a encontrar bastantes células que son los pituicitos, que se encuentran en la pars nervosa de la neurohipófisis. Y ojo, esto lo repito porque recuerdo que también cuando yo estaba en pregrado, cuando estamos viendo pediatría, porque eso lo van a volver a llevar ahí, todo el mundo decía que había una pregunta que decía ¿qué produce la ADH? Y todo el mundo había marcado oxitocina. No, la oxitocina ni la ADH se producen en la neurohipófisis, no, se producen en los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo.
y estos viajan a través de las fibras amielínicas y se almacenan en la pars nervosa de la neurohipófisis. Entonces, esto es importante porque yo recuerdo que rodearon al pediatra, que era el antiguo doctor Urquizo, decano del colegio médico, lo rodearon. Le dijeron, no doctor, que la oxitocina y HCG se almacena acá, es más, le vamos a un artículo. El punto es que nunca sacaron el artículo, yo solamente vi en PubMed que efectivamente que era que la oxitocina y H se producen aquí y se almacenan acá. En cambio la hidróposis sí puede producir. Hay una patología, es de los quistes de Radke, es un tumor que se origina en los quistes de Radke en la pars intermedia, que se llama craniofaringioma, que es un tumor que no secreta. Usualmente no secreta nada, pero ocupa tanto espacio que empieza a estimular a las otras células. ¿Ok? Se llama craniofaringioma por si alguien desea leerlo. Pero esa es la implicancia clínica. Wow. ¿Pero es como un cáncer? No. Es un cáncer, pero usualmente tiene tratamiento. Okay. Se opera. ¿Ok? Se hace una esfenectomía. ¿Ok? Y bueno, se quita el tumor. Y así, sí es simple. Se le da tratamiento. A veces, en algunos casos, se le tiene que quitar todo. Así que tenemos que darle reemplazo de terapia hormonal. Lo bueno que tenemos análogos sintéticos de muchas de estas células. Por ejemplo, sin irnos tan lejos, ¿alguno ha escuchado del hipotiroidismo que le dan levotiroxina? Ya, perfecto, eso es uno de los análogos que no es de TSH, ojo, es de las hormonas que produce la tiroides, pero la TSH se produce a nivel de la adenohipófisis. Ok, entonces esto es un resumen: hipotálamo, núcleo supraóptico y paraventricular. Miren, hay una pars tuberalis, tiene un infundíbulo. Esta es la neurohipófisis, esta es la hipófisis anterior. Y miren cómo está estrechamente relacionada. ¿Dónde descansa? En la silla turca. ¿Okay? ¿Y con qué está estrechamente relacionado? Con el quiasma óptico. Tumores que involucren la hipófisis pueden involucrar la visión, por ejemplo, o cualquiera de estas hormonas. Por ejemplo, la endocrinología es bastante clínico, o sea, hay que dominar esto para saber qué cosa podemos esperar de nuestro paciente. Esto es básicamente lo que les he dicho, solamente para que lo tengan ahí. Y miren, esta imagen me gusta mucho. Es la hipófisis posterior. Todo esto es la hipófisis. Y miren, el 50%, y acá está citado de donde lo he sacado, el 50% de la pars distalis es de GH, o sea, es hormona de crecimiento. Luego le sigue la ACTH, luego sigue la prolactina y finalmente la TSH. Miren, así es su distribución. Así lo van a ver en un corte histológico. Muy bonito, ¿no? Miren, acá tenemos células de tipo acidófilas, basófilas, y las cromófobas son las que no se tiñen. Esta, por ejemplo. Se nota muy bien, ¿no? Sí. Parece que no tiene núcleo, o es que el núcleo es que no se tiñe. No, o sea, el citoplasma es lo que no se tiñe. Ahora hablamos un poco de la tiroides. Esta es justamente la hormona que va a estar a merced de la TSH. Ojo, la TSH se produce a nivel de la adenohipófisis. Y la tiroides produce dos hormonas, que son la triiodotironina, o la T3, y la tiroxina, que es la T4. ¿Han escuchado hablar de la levotiroxina? No. Es la hormona que se da a las personas con hipotiroidismo. ¿Y por qué se llama levo? Porque, bueno, eso es en química. ¿Han visto hablar de los estereoisómeros? De las estructuras levógiras. Ya, el punto es que la levotiroxina es, por así decirlo, el espejo, o es la forma levógira de la T3. ¿Ok? Es, por así decirlo, un espejo.
El detalle está que la T3 es una hormona muy inactiva en el cuerpo, ¿ok? Es demasiado inactiva y tiene que convertirse a T4, porque lo que hace la T4 es 20 veces o 50 veces superior a lo que hace la T3. La T3 está ahí para hacer un almacén, por así decirlo, en el cuerpo. Ahora, si ustedes van a hacer un corte histológico de tiroides, lo primero que van a ver es que encuentro folículos, ¿ok? Folículos tiroideos. Ahora, ¿cómo están tapizados? Y eso es algo que vieron en Histo 1. Tienen un epitelio cúbico simple, ¿ok? Porque son células foliculares que producen coloide. ¿Y cuál es el precursor más importante del coloide? Es un aminoácido, es la tirosina, que se junta con el yodo. Porque ustedes han escuchado, ¿por qué tiene hipotiroidismo? Porque le falta yodo, ¿no? No necesariamente, pero en la mayoría de veces, sobre todo en el Perú, efectivamente sí. El coloide tiene este color porque tiene yodo, ¿ok? Y el aminoácido precursor de la T3 y la T4 es la tirosina, que juntos con el yodo hacen una hormona que es de naturaleza glucoproteica y forman la tiroglobulina. Y eso es lo que encuentran ustedes en su coloide. ¿Qué cosa encuentran? Tiroglobulina, que no es más que tirosina con yodo. Es todo un proceso que van a estudiar mejor en fisio, pero igual les voy a poner un gráfico para que si tienen dudas cuando lleguen en fisio, solamente vean el gráfico y suficiente. Entonces tienen células foliculares, coloide, que producen tiroglobulina. Y esta puede ser T3 o T4. Y todo lo que no es folicular está al lado, por lo tanto es parafolicular. Entonces, las células parafoliculares, ¿qué función tienen? Sintetizan una hormona. ¿Cómo se llama esa hormona? La calcitonina. Y ahorita vamos a hablar mejor de eso. La calcitonina, ¿de qué se encarga? ¿Alguien sabe? Miren, esto es un gráfico que ahorita no lo vamos a explicar, pero solamente quiero que vean esto. Miren, ese es el lumen del folículo, por lo tanto acá está el coloide. Acá tienen la tiroglobulina, se oxida con yodo, el yodo se oxida, se junta, se organifica, ¿ok? A las finales se llama T4 porque puede tener tres yodos en su estructura. A las finales entra a la célula folicular y luego es liberada hacia los capilares o hacia la sangre y luego pasa a los tejidos periféricos. Va hacia músculo, va hacia hueso, va a todas partes. La T4 y la TSH tienen bastantes funciones. Tiene función inmunológica, tiene el control de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca. En total son 7 cosas importantes que hacen. Yo les aconsejo que lo vayan buscando. Y miren, ahora les dije, son folículos y las células del costado, ¿cómo se llaman? Las células parafoliculares. ¿Y cuál es su relevancia? ¿Cuál es su importancia de las células parafoliculares? ¿Qué cosas hacen? Secretan calcitonina. ¿Y qué hace la calcitonina? Aumenta la concentración de calcio a nivel del plasma o de la sangre, del intraocular. Esa es su función. Y no lo olviden, porque ahorita vamos a hablar de otra hormona que antagoniza esa acción. Detrás de la tiroides tengo 4 estructuras, 4 glándulas, ¿ok? Que están rodeadas por una cápsula. Son glándulas muy pequeñas, ¿ok? Que se llaman las paratiroides, ¿ok? Son 4 en total. Si yo hago un corte histológico, son glándulas que están al costado del tejido adiposo, que están rodeados por una cápsula, que tienen bastantes capilares y estroma por dentro. Tiene tejido adiposo, pero acá lo más importante es que tengo 2 tipos de células. Las células oxifílicas, que son estas las que no se tiñen,
¿Y qué otro tipo de células tengo? Las chip cells o células principales. Doctor, ¿también había chip cells en el estómago? También, efectivamente. Son células que se encuentran en mayor abundancia y se tiñen mejor. ¿Y cuál es su función? ¿Secretan qué cosa? ¿Qué secretan? Estabas por ahí. La paratohormona. La paratohormona es la hormona convenida. ¿Por qué? Porque saca calcio de donde sea. ¿Y ustedes dónde tienen más calcio? En los huesos, efectivamente. Entonces, bueno, ustedes no han llevado esto conmigo, he visto uno, perdón, pero ¿quién hace la reabsorción ósea en el hueso? ¿Qué célula se encarga de reabsorber hueso? ¿Qué célula me destruye hueso? Los osteoclastos, que están en las lagunas de resorción ósea. ¿Se acuerdan que hacía la calcitonina? ¿Que quién la producía? Las células parafoliculares. ¿Qué hacía la calcitonina? Las dos hormonas hacen todo lo contrario. La paratohormona es la hormona convenida, ¿ok? La paratohormona la producen las células principales. Las células principales o células chip. ¿Qué cosa creen que hará o cuál será la relación de la calcitonina con la paratohormona y los osteoclastos? A ver, piensen un poco. ¿Qué cosa creen que harán? Van a regular entre las tres que no haya déficit. ¿Cómo así? Cuando hay imagino que cuando hay un exceso, ¿Ya? ¿Cómo así? los osteoclastos, la paratormona. ¿Se activa la paratormona? No lo sé. Recuerden esto, la paratohormona es la hormona convenida. La paratohormona hace o estimula la reabsorción ósea. Entonces le dice a los osteoclastos, oye, necesito más calcio. Lo que hace la paratohormona es aumentar la concentración de calcio en el intravascular. Pero cuando hay demasiado calcio en el intravascular, o sea, en la sangre, la calcitonina hace todo lo contrario. Y le dice a la paratohormona, oye, ya, deja de molestar a tu osteoclasto y ya párala. ¿Ok? Entonces, hace todo lo contrario. Recuerden esto, la paratohormona es la hormona convenida. ¿Ya? Saca calcio de donde sea. Y donde tenemos calcio, en los huesos. Cuando dice que saca calcio es que lo lleva a la sangre. Claro, lo que hace netamente es aumentar la reabsorción ósea o aumentar la actividad osteoclástica. Los osteoclastos son los macrófagos de hueso, son células multinucleadas que lo que hacen es rompen los cristales de fosfato cálcico, o los cristales de calcio o la hidroxiapatita, la rompen con sus enzimas y agarran el calcio y lo liberan, ¿ok? Lo liberan al intravascular. Y lo que hace la calcitonina es todo lo opuesto, es un balance entre la paratohormona
y la calcitonina. Si no recuerdan lo que hace la calcitonina, perfecto, recuerden qué hace la paratormona. Es la hormona convenida, saca calcio de donde sea al intravascular, saca calcio del hueso y lo manda a la sangre. Cuando tienen hipocalcemia, que es bajo calcio en la sangre, la paratormona actúa, ¿ok? Las células principales actúan o se estimulan, libero paratormona, activo valga la redundancia, activo la actividad osteoclástica y aumento mi concentración de calcio en la sangre. Ya tengo suficiente, hay un feedback, hay una retroalimentación, el calcio es demasiado, las células parafoliculares de la tiroides empiezan a liberar calcitonina, usted le dice, oye, ya basta, es un feedback, ¿ok? Eso es justamente, las células oxifílicas no tienen ninguna importancia clínica más allá de lo que les he dicho, pero las células principales sí son muy importantes. Eso lo van a ver en pacientes con osteoporosis, por ejemplo. Y finalmente la glándula suprarrenal. Miren, es una glándula que está por encima de los riñoncitos, ¿ok? Y es retroperitoneal y tiene estas capas. Tiene una cápsula, tiene una zona glomerulosa, fasciculada, reticular y una médula. Miren, esta imagen me gusta mucho porque, mira, comparan la arquitectura con la histología y lo que produce cada una. Por ejemplo, la zona glomerulosa, ¿qué cosa produce? ¿Alguien sabe? ¿Cómo que produce? La zona glomerulosa, ¿qué hormona o qué cosas produce? Aldosterona. Aldosterona. ¿Y qué es la aldosterona? Es un mineralocorticoide. Todo esto sale del colesterol, ¿ok? Vean, investiguen la vía de síntesis del colesterol y cuáles son sus derivados del colesterol. Eso les va a ayudar bastante. Los esteroides, eso. Sí, efectivamente, el colesterol es un tipo de esteroide, pero hay más enzimas que ayudan a que del colesterol pase a formarse la aldosterona, ¿ok? Luego, la aldosterona lo que hace es una hormona, lo que hace es subir la presión arterial, ¿ok? La zona fasciculada forma fascículos o tracto, por eso se llama fasciculada. ¿Y de qué se encarga? Produce glucocorticoides, que es cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. Cuando ustedes están estresados por un examen, por el doctor, ¿ok? Por todas esas cosas, el tráfico, yo qué sé, el trabajo, el estudio, su glándula suprarrenal produce cortisol. El cortisol es la hormona que los mantiene estresados y despiertos, ¿ok? Y la zona reticular es la que produce andrógenos débiles. Ahora, había un acrónimo que una vez me enseñaron. ¿Qué cosa produce? Disculpe, doctor, ¿y de dónde se secreta la hormona, la de la zona glomerulosa? Porque no se secreta en la hipófisis así. ¿Cuál? De la zona glomerulosa, la hormona mineral. ¿Cómo se dice? Todo va a ir al final hacia la médula y en la médula se va a distribuir. O sea, todas las hormonas que produzcan, mineralocorticoides, glucocorticoides o andrógenos, van a viajar hasta la médula, ¿ok? Y en la médula, como hay capilares, se van a distribuir. Van a llegar hacia otras venas, van a llegar al corazón y luego se van a empezar a distribuir. ¿Cómo era? SAL. Era un acrónimo bien bonito. SAL, estrés y sexo. Sí, es SAL por mineralocorticoide, estrés de cortisol o glucocorticoide y sexo de andrógenos débiles. Era glomerular filtration rate.
GFR. Sal, estrés y sexo. Eso es lo que produce glomerulosa, fasciculada, reticular y finalmente la última capa que es la médula, que tiene células cromafines, que lo que hacen es producir catecolaminas. ¿Y cuáles dos conocen? La adrenalina o epinefrina, que son sinónimos, y la noradrenalina o la norepinefrina, que también son sinónimos. Una es más de acción central y la otra es más de acción periférica. Una actúa a nivel de los vasos sanguíneos y la otra va al corazón. Y miren, ustedes lo van a ver así. Esto es grasa, porque recuerden que está rodeado de grasa porque estamos en la zona retroperitoneal, tejido adiposo unilocular. Tenemos una cápsula totalmente vascularizada y esta, la primera capa, Glomerular. la capa glomerular, y luego miren cómo forma fascículos. Será la fasciculada, luego forma como que una zona reticular, la zona reticulosa, y finalmente lo que está pegado es la médula y tiene bastantes sinusoides, ¿ok? Son capilares, ya saben, que produce, todos son derivados del colesterol, pero esto es mineralocorticoides, ¿qué más? Glucocorticoides, andrógenos débiles y finalmente catecolaminas, norepinefrina y noradrenalina. No, norepinefrina, que es noradrenalina, y la otra es epinefrina, que es adrenalina. ¿Hasta aquí la tenemos? 4:15. Ah, listo. ¿Es esto la de... Ah, Ah, ya. ahí sí. A ver, Carvajal, que has estado atento y recién estás grabando. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Apellido? ¿Qué es esto, Vale García? La cápsula. Es que, por eso les digo, van a ver otra vez el video, 1 hora y media otra vez. Yo les recomiendo que vengan leyendo y tomen apuntes y tomen fotos. Muñiz, ¿no? ¿Qué es esto? Capa glomerular. La capa glomerular. ¿Qué será todo esto? Vascular. Fasciculada. ¿Esto qué será? Reticular. Y finalmente esto que tengo capilares, ¿qué será? Médula. Médula. ¿Qué produce esta capa? Mineralocorticoides como la aldosterona. ¿Qué produce la zona fasciculada? ¿Es suprarrenal? Claro, estamos en el suprarrenal. ¿Esto qué será? ACTH. No, la CTH es a nivel de la parte distalis de las células corticotropas. La CTH llega a todas estas células y las estimula. Ah, ok. La CTH llega a esta, así como la TSH llega a los folículos y los estimula para producir TCA, para T3 y T4. Otra vez, ¿esto qué capa es? ¿Qué le dio? Bueno, ¿Quién sea? fasciculada. Fasciculada. ¿Y qué produce?
Cortisol, sí, son glucocorticoides. ¿Esto qué será? Reticular, Reticular. Y finalmente la médula. médula, ¿qué cosa produce? Catecolaminas. No hay más vuelta que darle a la glándula suprarrenal. A ver, solamente Carvajal me responde. Carvajal, cuéntame, ¿qué órgano es este? Es glándula tiroides, ¿Cómo te diste cuenta? por el coloide y las bolitas alrededor. Como un collar, más o menos yo lo saco. O sea, me guío por la imagen por el coloide y alrededor tiene como bolitas tipo moradas. Y ahí más o menos ya tengo la imagen impresa en mi cerebro. Bien. Ya. Muy diferente. Sí, acá se ve. Ya. Bueno, no se nota muy bien en la imagen, pero cuando ven sus microscopios, mejor. ¿Qué será todo esto? Ojo, no estoy enseñando el epitelio, sino esto. ¿Qué es todo esto? Folículo tiroides. El coloide. ¿Y qué no se contiene el coloide? Yodo y tiroglobulina. La tirosina es el aminoácido precursor de la tiroglobulina. Y lo que lo tapiza es un epitelio cúbico simple, que son células foliculares. ¿Ok? Esas son las células foliculares que se encargan de sintetizar el coloide. ¿Qué necesito? Necesito tiroglobulina y yodo. ¿Dónde encuentro el yodo? En los productos marinos principalmente, algas, mariscos, pescado. En la sal porque está yodada. ¿Ok? Por eso las personas en la sierra suelen sufrir mucho de bocio, porque la sal que ellos extraen es directamente de la mina. Sal de maras, esas no tienen yodo. La sal de maras, si ves la parte de los ingredientes, sí tiene yodo. Porque ahora, gracias a un decreto supremo no me acuerdo el año, creo que es 96, o sea, está por ley, se tiene que yodar la sal. Porque esto previene muchas enfermedades, sobre todo el bocio endémico, que es muy frecuente en la sierra. Debía comprar. O sea, yo viajaba un ratito para Cusco Ya. y sal de mar hacía todo, pero me han hecho como una mala promoción y no la compró al final. No, o sea, hay sal de maras y sal de maras. Por ejemplo, yo recuerdo que lo primero que le pregunté a la chica que me estaba vendiendo, yo primero que le dije, oye, una pregunta, ¿tu sal está yodada? Y se quedó como que no sabía. Entonces dijo, le dije, no te preocupes, le dije, agarré su sal, vi sus ingredientes y está yodada. Ah, perfecto, la compro. Pero igual, no solamente en la sal pueden encontrar yodo, sino en las algas, en los yubios, por ejemplo.
son las foliculares, epitelio cúbico simple, coloide, y son las parafoliculares, que sintetizan ¿qué cosa? ¿Qué sintetizan el Carvajal? ¿Qué sintetizan? ¿Qué sintetizan? ¿Qué sintetizan el Carvajal? Calcitonina. Miren, esta ¿qué glándula es? ¿O qué estructura es? Hipófisis. ¿Y cómo se dieron cuenta? Miren, acá tengo la adenohipófisis con la pars digitalis principalmente. Y aquí tengo la neurohipófisis con la pars nervosa. Ok, miren, si voy a la adenohipófisis, La pasa oscurito son las basófilas. en teoría sí, efectivamente. Pero ahí, no sé, creo que es mi astigmatismo, pero acá en mi microscopio se ve excelente. Sí, no se va a ver igual. Es que es el Ya, monitor. pero efectivamente, las que son basófilas son las basófilas, así de simple. Basófilas. Y las que son netamente rojas, como esta, por ejemplo, Acidófilas. está bien, son acidófilas. ¿Y qué son las acidófilas? ¿Conocen? Las somatotropas y las lactotropas. Y todas las basófilas son gonadotropas, corticotropas y tirotropas. ¿Y cuál de estas es la más común? Las somatotropas. 50%, ¿ok? ¿no? El 50%. La literatura puede variar, pero Pero aproximadamente. quiere decir sí. que es la mayor. Ujú. Y ya saben, las que no se tiñen, las que vean en su microscopio, son las cromófogas. Ya saben, las cromófilas tienen un aspecto, granuloso, tienen la propiedad de secretar. En cambio, las cromófogas no. Miren, vamos a la pars tuberosa. Un momento. Ajá, miren, esta es la pars tuberosa. Este es el tallo, pero está seccionado. Y vamos a ver ahora la pars intermedia. ¿Y cómo puedo ubicar la pars intermedia? Para empezar, está entre la neuro y la hemipófisis. Y otra manera muy buena de Los quistes, es los quistes de buscar Rack. los quistes de Rack. Rack, que son estas estructuras. Miren, acá hay uno. Que cuando son formaciones anómalas, se convierten en un tumor que se llama craneofaringioma. Cranofaringio. Claro. Pero lo más importante es que en la pars intermedia encuentran las bolsas de Rack. Y miren, lo que sí acá es la pars nervosa. ¿Ok? Vamos a encontrar, recuerden que las fibras amielínicas forman en la parte más distal, hacen los cuerpos de Hebring, que son acúmulos de ADH, de oxitocina, que vienen de los núcleos supraópticos para ventricular del hipotálamo. Ojo, la parte nervosa no produce nada, la neurobilis no produce nada, solamente Almacena. efectivamente. Miren, estos son axones o cuerpos de Hebring. Acá hay uno, miren. Y lo que está acá son los pituicitos. Pituicito. Pero este es un cuerpo de Hebring muy bonito, que solamente es la porción distal de los axones amielínicos que vienen desde los núcleos supraóptico y paraventricular. En uno puede haber ADH, en otro hay oxitocina, pero no pueden estar juntos. Ok. Y finalmente, vamos a ver esto. ¿Qué será esto? Lo que está con el punterito. Pars nervosa, ¿qué será esto? Infundíbulo, exacto. Es el infundíbulo. Es lo que conecta con el hipotálamo. Y finalmente la paratiroides.
Tiene una cápsula, tejido conectivo denso. Y solamente son dos células. Es muy sencillo. Son las células chips que son en mayor abundancia, que son las que se tiñen mejor. Acá, aquí. Y las células oxifílicas que se encuentran en menor abundancia. Ahí, y cuéntame, Carvajal, ¿cuál es la función de las células principales? ¿Aldosterona, pues? No, eso no. No, le Para tu hormona. Carvajal, tienes que venir siguiendo, porque si no vuelas en la clase. Si no, tienes que estudiar otra vez. Entonces, nada, las células principales son más numerosas, pero no son tan grandes como las oxifílicas. Las oxifílicas están en menor cantidad, pero son más grandes. Pero no tienen ninguna importancia clínica las oxifílicas. Las chips o las principales sí producen Para tu hormona. paratormona. ¿De qué se encargan? De aumentar la concentración de calcio en el intravascular o en la sangre. Listo, vean sus amiguitos.